Hola, buenas tardes, ya casi noches. Bienvenidos a todos a un nuevo webinar de Sanigía. Muchas gracias por estar aquí un día más con nosotros en directo. Saludo también al doctor Fernando Cebrián. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Hola, muy buenas. Muchas Un placer. gracias a ti también por estar aquí hoy con nosotros y colaborar en la realización de este webinar. A vosotros, como siempre. Como todos sabéis, el doctor Cebrián hoy nos va a hablar sobre el manejo de colgajos como factor clave para el éxito en cirugía regenerativa. A modo de introducción, os resumo un poco la trayectoria del doctor Cebrián, tanto profesional como académica. Él es profesor del máster de implantología avanzada, regeneración tisular y rehabilitación implantosoportada en la Universidad Rey Juan Carlos. Es máster universitario en cirugía oral, implantología e implantoprótesis en la misma Universidad Rey Juan Carlos. Es dictante nacional sobre regeneración ósea guiada. Es odontólogo con práctica privada en Madrid, Toledo y Logroño y probablemente algún sitio más que igual me estoy dejando. Quizá. Es además cofundador de CC Regeneración junto al doctor Carroquino, dedicándose en exclusiva al ámbito de la periodoncia, implantología y la regeneración ósea guiada. Ellos tienen un plan formativo interesante y especializado de cirugía mucogingival sobre dientes e implantes y de regeneración ósea horizontal y vertical. Como muchos ya sabréis, porque probablemente estéis inscritos, Sanigía en la edición de Barcelona en estos cursos colabora con ellos. En octubre, el próximo mes de octubre y noviembre, os lo comento y os lo recuerdo por si alguno está interesado. En el de regeneración ya prácticamente no tenemos plazas. En el de mucogingival creo que queda una, pero bueno, si alguien está interesado en el de regeneración, podríamos, yo creo, ampliar alguna plaza más y el de mucogingival, como os digo, os queda una. Así que si alguien está interesado, que me lo diga por este chat del webinar, que yo le mando y le amplío la información, porque la verdad es que no son para dejar pasar estos cursos, es una grandísima oportunidad de poder realizar estas formaciones. Recordaros además, como sabréis ya casi mejor que yo, que este webinar tiene aproximadamente una duración de 1 hora, que como os decía ya a la derecha de vuestra pantalla tenéis un chat donde vosotros podéis ir escribiendo las preguntas que queráis realizarle a Fernando y yo las iré marcando y al final de su exposición, pues Fernando las irá leyendo y os responderá. Y ya nada más por mi parte, agradeceros de nuevo que estéis aquí todos en directo con nosotros. Sabemos que muchas veces es un esfuerzo y se agradece el interés de estar aquí a la última hora de la tarde. Así que nada, Fernando, ya cuando quieras yo te doy paso. Genial, pues muchas gracias, Belén. Voy a ir compartiendo pantalla. Bueno, pues un placer estar aquí otro día más con todos vosotros. Gracias a todos los asistentes por estar a las 8:30 de un martes, que seguro que habéis estado trabajando, pues por estar aquí. Y nada, gracias también a Sanija, como siempre, por el soporte y la ayuda para montar este webinar y todos los cursos que damos. Bueno, aquí tenéis nuestra página web y nuestro mail por si tenéis alguna duda o queréis algo de información. Y sin más, vamos a ir a lo que nos atañe, que es hablar de la cirugía regenerativa, que, bueno, es mi tema favorito y sobre ello, en especial, el manejo de colgajos como factor clave en cirugía regenerativa, que para mí pues es lo más importante que intento enseñar a los alumnos cuando hacemos algún tipo de formación, tanto en la universidad como fuera, porque al final creemos realmente que, y lo hemos visto con nuestra experiencia, que es la clave para que todo tipo de cirugía regenerativa pueda ir bien. La charla intentaré que sea una charla más o menos amena, intentaré, porque hay muchas cosas prácticas y muy poquita teoría, con lo cual va a ser bastante práctico. Intentaré que dure 1 hora, lo que pasa que, bueno, pues a veces me lío un poco, me enrollo un poco y puede que dure un poquito más, aunque intentaré que no, ¿vale? Después de la charla daremos paso al turno de preguntas y podéis preguntar lo que queráis, no os cortéis. Cualquier tipo de duda la podéis ir preguntando y luego intentaremos responder a todas las dudas que haya, ¿vale? Y nada, vamos a ir empezando. En primer lugar, bueno, pues siempre que empezamos con estas charlas me gusta poner esta diapositiva porque realmente creo que puede un poco mostrar lo que va a llevar la charla y lo que para mí es importante a la hora de elegir una técnica regenerativa y hacer una regeneración ósea guiada.
Somos implantólogos y periodoncistas y al final lo que vamos a intentar es poder resolver cualquier tipo de atrofia que pueda tener nuestro paciente. Habitualmente las atrofias más comunes son las que tenemos en sentido horizontal. Esas atrofias son muy comunes y tenemos que saber solucionarlas, pero al final siempre insistimos en la importancia de saber solucionar correctamente una atrofia vertical, porque al final si sabemos solucionar una atrofia vertical vamos a poder solucionar cualquier tipo de atrofia en la boca de nuestro paciente. Para solucionar las atrofias verticales nosotros utilizamos diferentes técnicas, aunque normalmente nuestra técnica pues favorita para solucionar atrofias verticales suele ser la regeneración con membranas. En sentido vertical utilizamos membranas de PTFE, con refuerzo de titanio, membranas no reabsorbibles, aunque también utilizamos en muchas ocasiones pues, la técnica de Curie, que es muy buena para ciertos casos, y en algunas ocasiones, aunque menos, las mallas de titanio. Al final, lo que tienen en común estas tres técnicas, que son básicamente las que utilizamos para solucionar problemas en sentido vertical, pues tienen en común que son técnicas completamente predecibles para poder asegurar la ganancia de hueso en nuestros pacientes. Son técnicas que nos van a dar resultados estables a largo plazo, que al final es lo que queremos, que nos duren las regeneraciones no un año ni dos, sino muchos años en nuestros pacientes, 15, 20, 30 años, y que tengan escasas complicaciones. ¿De acuerdo? Entonces, en este sentido, es lo que nos vamos a enfocar hoy, en tener escasas complicaciones en nuestra cirugía regenerativa, porque al final una técnica puede ir bien o puede ir mal dependiendo del manejo que nosotros le demos a los tejidos blandos. Al final veo a mucha gente decir que las membranas de PTFE, por ejemplo, no funcionan porque tienen muchas exposiciones y eso no es así. Si tienen exposiciones las membranas de PTFE puede ser porque nosotros tenemos un mal manejo de los tejidos blandos y por eso tenemos exposiciones, porque son unas membranas fantásticas y tenemos unas soluciones fantásticas como para poder regenerar el hueso. Al igual que cuando utilizamos láminas de hueso autólogo y pues, nos dice mucha gente que al final el hueso autólogo, como son más rígidas, pues se pueden exponer en boca. Tampoco. Eso al final es cuestión de que tengamos un buen manejo de los tejidos blandos, ¿vale? Entonces, en eso nos vamos a centrar hoy. Creo que es un tema muy bonito. Intentaré ser bastante dinámico y ir directo al grano para que podamos aprender pues por lo menos alguna cosita hoy. Al final, la bibliografía lo que nos dice es que no hay ninguna técnica que encaje en todos los defectos. No podemos utilizar una sola técnica para el 100% de los casos. Por eso nosotros hoy en día utilizamos diferentes técnicas, membranas, mallas, láminas de hueso autólogo, etcétera. Pero lo que sí que nos dice la literatura, y eso es así, la literatura hablo de revisiones sistemáticas y metaanálisis, es que al final el factor clave para evitar complicaciones en cirugía regenerativa es el manejo de los tejidos blandos. El tener un buen manejo de los colgajos, el hacer un buen correcto diseño de la incisión y hacer una correcta sutura. Y eso es así. En esta revisión, por ejemplo, del IM del año 2018, que es un metaanálisis de 21 artículos, nos indica que el factor clave para conseguir éxito en cirugía regenerativa es el manejo de los tejidos blandos y que las complicaciones en cirugía regenerativa, ya sea horizontal o vertical, utilizando membranas, utilizando bloques, da igual, son comunes. Las complicaciones son comunes y rondan el 16,8% de los casos según esta revisión sistemática del IM. ¿Esto qué quiere decir? Que según esta revisión del IM, en 1 de cada 6 casos podemos tener una complicación en cirugía regenerativa. E imaginaros que en vuestros pacientes hacéis regeneración y en 1 de cada 6 casos pues vais a tener una complicación. Yo creo que al final pues no nos dedicaríamos a la cirugía regenerativa. Hoy en día tenemos un muy buen manejo, sabemos cómo manejar correctamente los tejidos blandos para disminuir este ratio de complicaciones en vez de un 16%, en vez de 1 de cada 6 casos, pues lo reducimos a más o menos 1 de cada 10 casos, 1 de cada 11 casos. Intentamos estar por debajo del 10% de complicaciones en este tipo de procedimientos, que evidentemente tenemos que comprender que las complicaciones van a existir y tendremos que saber solucionarlas, pero tenemos que intentar que por lo menos las exposiciones, que son la complicación número 1 en este tipo de cirugías regenerativas, pues disminuyan hasta el 5 o el 10% de los casos, ¿de acuerdo? Al final, si tenemos una complicación, ¿de acuerdo? Sea del tipo que sea, lo que vamos a producir es una alteración del punto fundamental que tiene toda la regeneración, que es la formación de una correcta angiogénesis entre la base del hueso y las partículas del injerto y entre las partículas del injerto entre sí. Al final sabemos por muchísima bibliografía y desde hace mucho tiempo que siempre la formación de una correcta red vascular va a preceder a la formación ósea. Si tenemos una exposición como las que vemos en esta imagen,
¿de acuerdo? Siempre se va a producir una alteración de la neoformación ósea en mayor o menor grado. ¿De qué va a depender? Va a depender del punto o la localización de la exposición, va a depender, evidentemente, del tamaño de la exposición y, sobre todo, va a depender de cuándo se produzca esta exposición. Y ya os digo que todas las exposiciones, o prácticamente todas las exposiciones que se producen en un periodo primario de entre las 0 y las 2 o las 4 semanas, van a producir una pérdida casi completa o completa del injerto, ¿de acuerdo? Y son estas exposiciones, las exposiciones primarias, ¿de acuerdo? Las que se producen entre los 0 y las 4 semanas, las que podemos evitar, las que suelen ser motivo de iatrogenia, o bueno, iatrogenia, no quiero decir esa palabra, pero motivo de complicación en el tema del manejo del colgajo. Son las que realmente tenemos que evitar para que la angiogénesis se pueda producir de una manera correcta y la neoformación ósea se pueda producir de una manera correcta, ¿de acuerdo? Y al final, el punto clave que va a diferenciar el que una herida se pueda abrir o no se pueda abrir va a ser el que suturemos con tensión o suturemos sin tensión, ¿de acuerdo? Y eso es una cosa que igual conocemos desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, en este artículo de Rino Burger, pues nos dice que las heridas que se suturan con mayor tensión, evidentemente van a tener un mayor riesgo de dehiscencia que las heridas que se suturan sin ningún tipo de tensión. En este artículo nos indican que con menos de 5 gramos de acuerdo de tensión, pues podemos asegurar que la herida, siempre y cuando se realice una buena sutura, pues va a cicatrizar en la cicatrización primaria de una manera correcta, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que conseguir? Pues a la hora de suturar tenemos que conseguir el que los colgajos sean completamente pasivos y tengamos una tensión menor a unos 5 gramos de fuerza, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos a conseguir esto? Pues esto lo vamos a conseguir con tres cosas o con 3 pasos fundamentales. El manejo correcto de los tejidos blandos no es solo saber liberar los tejidos blandos, saber manipular los tejidos blandos y darles elasticidad a los colgajos. No es solo esto. Influyen 3 cosas. En primer lugar, preparar y diseñar correctamente las incisiones, ¿de acuerdo? Y esto es un punto fundamental. No haremos siempre el mismo tipo de incisión. Podemos ir variando la incisión, sobre todo en la zona maxilar, ¿de acuerdo? Porque si hacemos una incisión mal desde el minuto número 1, aunque hagamos una cirugía regenerativa muy buena, a la hora de suturar, nuestra herida va a tener tensión y la herida se va a poder abrir. Y es esencial que todas las suturas vayan a descansar en la parte coronal y de esto va a depender el diseño de la incisión que hagamos. Evidentemente, en segundo lugar, la liberación de los colgajos, que tenemos que asegurar que a la hora de la sutura no exista ninguna tensión a la hora de suturar para que la herida no se abra. Esto de los 5 gramos es una cosa que evidentemente pues no en la clínica no la vamos a objetivizar, pero sí que ahora veremos hasta dónde tenemos que liberar los colgajos y cómo liberar los colgajos para no tener ningún tipo de tensión. Y en tercer lugar, tenemos que hacer una sutura adecuada. Cuando pues muchos compañeros o bueno, en muchos sitios nos dicen o nos mandan casos para ver cuál ha sido el problema, muchas veces vemos que a la gente pues le cuesta suturar, le cuesta dar un punto y tenemos que tener muy claro que la sutura es fundamental. No podemos llegar al punto más clave de la cirugía, que es la sutura, y estar cansados y hacer que la sutura nos salga mal. Tenemos que dar siempre una sutura adecuada en 2 o 3 casos, dependiendo de si es maxilar o si es mandibular la regeneración. Entonces, vamos a ver esto poquito a poco en cada zona de la boca, ¿de acuerdo? Estos 3 puntos que consideramos fundamentales a la hora de manejar los colgajos. En primer lugar, vamos a enfocarlos en la mandíbula y primero veremos la mandíbula posterior. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a hacer el diseño de la incisión en mandíbula posterior? Con alguna especificación que luego veremos, sobre todo en sentido vertical. Pero habitualmente el diseño de la incisión va a ser el que veis en esta imagen. En la incisión crestal, lo que vamos a localizar, la situación en la que vamos a localizar el bisturí va a ser una situación crestal. ¿Por qué? Porque tenemos 2 colgajos que van a ser móviles, como ya sabréis, que son el colgajo vestibular y el colgajo lingual, el cual es fundamental el movilizar a la hora de hacer una regeneración en mandíbula. La incisión va a ser una incisión crestal que lleguemos, en la que tenemos que llegar hasta el trígono retromolar y en el trígono retromolar tendremos que hacer una incisión oblicua hacia vestibular de unos 120 grados. ¿Por qué? Por 2 motivos. En primer lugar, para poder luego pues, tener una mejor movilización del colgajo y en segundo lugar, para poder favorecer la obtención del hueso autólogo, que es un paso fundamental a la hora de hacer la cirugía regenerativa. Y tenemos que llegar siempre a línea mucogingival, ¿de acuerdo? En esta zona distal. En sentido anterior, iremos como mínimo 2 dientes adyacentes a la zona de la regeneración. Vamos a hacer una incisión normalmente intracircular, aunque en alguna ocasión podemos preservar la papila para tener un mejor cierre, pero normalmente iremos
dos dientes adyacentes haciendo una incisión intersulcular y luego haremos una incisión en palo de golf que sobrepase ligeramente la línea mucogingival. No tenemos por qué sobrepasar en exceso la línea mucogingival. Con sobrepasarla un poquito es suficiente, ¿de acuerdo? Y en la zona lingual será fundamental también el hacer una incisión de descarga, ya sea un diente o dos dientes adyacentes a la zona de la regeneración. Normalmente haremos la incisión de descarga lingual en línea ángulo-mesial de la zona lingual, un diente adyacente a la regeneración, ¿de acuerdo? ¿Y por qué en vestibular nos vamos dos dientes más allá y en lingual solo un diente? Pues porque en vestibular vamos a anclar luego la chincheta o el tornillo en la zona interproximal de los dientes, ¿de acuerdo? Que es fundamental para que se pueda compactar bien el injerto en la zona distal del último diente, que es la zona más crítica del injerto, y el lingual no hará falta. El lingual nos vamos a ir a distal de la pieza para hacer la última fijación en la zona distal. Por lo tanto, nos podemos ir solo un diente más hacia mesial. ¿Que no tenemos buena visibilidad y queremos irnos dos dientes? Podemos irnos dos dientes hacia mesial para hacer esa incisión de descarga, ¿de acuerdo? A continuación, lo que tenemos que hacer después de haber hecho la incisión es despegar. Hay que despegar correctamente. Eso es una cosa que hay que tomarse su tiempo en despegar. Tenemos que tener un buen instrumental despegando. Y en la zona mandibular posterior tenemos siempre que localizar dos referencias anatómicas que son fundamentales en esta zona. En primer lugar, evidentemente, el nervio mentoniano, ¿vale? Tenemos que localizar siempre el nervio mentoniano, ir siempre a localizar el nervio mentoniano, aunque esté bajo, da igual, por dos motivos. El primero de ellos, porque tendremos que manipular el colgajo alrededor del nervio mentoniano, tendremos que hacer una incisión liberadora perióstica alrededor del mentoniano y tenemos que ver dónde está el mentoniano para poder hacer correctamente esta incisión y separarnos ligeramente del mentoniano y que esto no dañe la rama nerviosa. Y en segundo lugar, tenemos siempre que localizar el mentoniano, ¿de acuerdo? Y esto es igual de importante que al hacer la incisión liberadora perióstica para luego poder ofrecer al auxiliar la posición exacta donde tiene que ponerle el separador o el Minnesota y no tener una parestesia luego transitoria por haber puesto el separador justo encima de donde estaba el mentoniano, ¿de acuerdo? Y tendremos que movilizar la zona adyacente al mentoniano y verlo bien. Hay que verlo bien, hay que liberarlo bien para que no haya tensión ninguna a la hora de separar. Y luego en la zona lingual tendremos que separar hasta localizar esas fibras rojizas que podéis ver en la pantalla, que os señalo ahora con el puntero, que es la inserción del músculo miloioideo. Que el músculo miloioideo sabéis que es un músculo que va a ir de la ioides a la línea oblicua interna y que es el punto fundamental para poder pasivizar el colgajo en la zona lingual. ¿De acuerdo? Como os digo, el músculo miloioideo es el músculo más importante en el suelo de la boca, el que va a determinar el distanciamiento de la boca con el suelo de la boca y se va a localizar en la línea oblicua interna o línea miloioidea, ¿de acuerdo? Esta línea miloioidea va a localizarse desde el trígono retromolar hacia la zona inferior de la mandíbula, pero tenemos la característica de que en la zona de los molares, más o menos desde el tercer molar hasta el primer molar, esta línea miloioidea se va a localizar en una posición muy alta, ¿de acuerdo? En los escáneres veréis que determina el balcón miloioideo. Y en la zona premolar, esta línea oblicua interna se va a localizar en una zona mucho más baja, ¿de acuerdo? Por lo tanto, va a ser mucho más difícil que en la zona de los premolares podamos identificar al músculo miloioideo, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que el colgajo lingual, para poder movilizarlo, vamos a tener que diferenciar la zona molar de la zona premolar. Y encima hay una tercera zona que va a ser la zona del trígono retromolar, la zona retromolar, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque en la zona del trígono retromolar pasa una estructura que estoy señalando aquí. Esto es un libro, una imagen del libro de Istvan Urban, que es una maravilla para poder conocer bien la anatomía de esta zona y para poder conocer la movilización de esta zona, el libro y los artículos de Istvan Urban. Y aquí podemos ver que el nervio lingual pasa justo por la zona del trígono retromolar, ¿de acuerdo? Y evidentemente el nervio lingual es la estructura más importante que no tenemos que tocar a la hora de movilizar el colgajo lingual, ¿vale? Como tenemos por una parte el nervio lingual en la zona más posterior, por otra parte tenemos la zona de los molares, donde la inserción es la inserción alta del miloioideo, y por otra parte tenemos la inserción baja, que es la zona premolar, pues Istvan Urban lo que describe en su artículo es que hay que movilizar el miloioideo en las tres zonas de una manera diferente para poder obtener una mayor movilización del colgajo lingual, ¿de acuerdo? En la zona número 2, que es la zona de verdad de la inserción del miloioideo, la zona que más vamos a poder separar, pues lo que tenemos que hacer es una
separación, o mejor dicho, un desgarro de las fibras superficiales del músculo miloideo en relación a las fibras profundas. Lo que vamos a hacer va a ser desplazar el músculo hacia la zona interna de la línea media, separando las fibras más superficiales del músculo, que son unas fibras mucho más finas que las fibras profundas, que son las fibras más rojizas, y vamos a separar estas fibras de las profundas, de tal manera que se nos van a quedar las fibras superficiales dentro del colgajo lingual y las fibras profundas, ¿vale?, que son las fibras importantes del músculo, se nos van a quedar pegadas a la línea oblicua interna, como veis en esa imagen, que es una imagen del artículo de Marco Ronda, que también igual es una maravilla para poder conocer la movilización de ese colgajo lingual. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sabiendo que hay que tratar de diferente manera estas tres zonas, en primer lugar, como veis en la imagen de arriba a la izquierda, lo que vamos a hacer va a ser, con una pinza, llegar a ver el músculo miloioideo. ¿De acuerdo? Mostramos el músculo miloioideo y, en segundo lugar, como veis en la imagen de arriba a la derecha, lo que vamos a hacer va a ser tratar la zona número 1, la zona retromolar. ¿Cómo la vamos a tratar? Pues la vamos a tratar con un periostotomo que no tiene que ser cortante, tiene que ser romo para no dañar el nervio lingual, y lo que vamos a hacer va a ser un movimiento de palanca del trígono retromolar apoyándonos en el hueso con la punta de la, perdón, con la pala del periostotomo, y con la otra parte de la pala vamos a hacer un movimiento de palanca hacia la zona coronal para liberar esa zona sin dañar el nervio lingual. En segundo lugar, lo que vamos a hacer va a ser separar las fibras superficiales de las fibras profundas, y esto lo realizaremos mediante la utilización de una pinza, ¿vale?, y de un periostotomo igualmente que no sea muy cortante. Y lo que vamos a ir viendo es que se van separando o desgarrando las fibras superficiales y se van quedando pegadas al colgajo, y las fibras profundas se van a ir quedando en la línea oblicua interna. Y en tercer lugar, lo que haremos será una incisión perióstica liberadora de la zona número 3. ¿Cómo se hace esto? Lo vamos a ver ahora en vídeos. Se hace con una hoja del 15C, perdón, del 15, utilizamos la hoja del 15, la hoja del 15C solo la utilizamos para la incisión, y vamos a hacer una incisión que vaya desde la base apical de la descarga lingual, ¿de acuerdo?, que recordar que estaba por debajo de la línea mucogingival, y va a comunicar esa base apical de la descarga lingual con la zona número 2, ¿vale? ¿Y por qué se hace esto? Porque recordar en esta imagen que el miloioideo en esta zona está situado en una zona muy caudal. Por lo tanto, en la zona interna del colgajo lingual, en la zona número 3, lo que vamos a tener es periostio. Fijaos aquí en esta imagen que lo que tenemos en la zona número 3 es periostio, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no podremos movilizar o separar las fibras superficiales de las profundas del miloioideo, y ahí vamos a tener que meter el bisturí de una manera muy, 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 muy suave y muy superficial para poder desgarrar el periostio y luego poder movilizar el colgajo hacia la zona coronal, ¿de acuerdo? Vamos a verlo luego con algún vídeo para que nos quede un poquito más claro. De tal manera que si hacemos la movilización de las tres zonas, zona número 1, utilizando una palanca para poder subir al trígono retromolar, zona número 2, desgarrando las fibras superficiales del músculo miloioideo, y la zona número 3, haciendo una incisión y subiendo el colgajo hacia arriba con un periostotomo una vez que el periostio se ha roto, podemos obtener una movilización del colgajo pues, de más de 2 o 3 incluso centímetros, ¿de acuerdo? Y diréis, bueno, pues ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de mirar la anatomía en esta zona? Al final, al trabajar en la zona lingual, pues evidentemente pues tenemos que ir con respeto, pero no con miedo, ¿vale? Y tenemos que conocer exactamente lo que tenemos en esa zona para saber si podemos dañar o no podemos dañar estructuras importantes en esa zona. ¿Qué nos puede preocupar de esa zona? Pues a todo el mundo le preocupará, evidentemente, el nervio lingual, la arteria sublingual, ¿de acuerdo? Y la vena sublingual, que son las estructuras más importantes. Pues tenéis que saber que esas estructuras van a estar situadas más pegadas hacia la línea media, es decir, en una posición más central, y siempre van a estar situadas por detrás de la glándula sublingual, ¿de acuerdo? Que la cual está por detrás o en la parte interna del músculo miloioideo, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que si vamos a separar el miloioideo con instrumentos romos sin meter un bisturí y sin meter un bisturí, quiero decir de manera agresiva, y sin ser muy agresivos, no vamos a dañar nunca la arteria sublingual, ni la vena sublingual, ni el nervio lingual. Únicamente en un tercio de los casos pues puede haber anastomosis entre la arteria sublingual y la submentoniana, y eso siempre lo vamos a ver a la hora de separarlo. Por eso tenemos que ir con cuidadito, pero no tenemos que tener miedo a la hora de tratar esa zona, ¿de acuerdo? En relación al colgajo vestibular, ahora vamos a ver algún vídeo
de la separación del colgajo lingual para que lo podáis ver o entender un poquito mejor. En relación al colgajo vestibular, tenemos que tener en cuenta dos referencias anatómicas. Una de ellas, que es la que siempre tenemos en cuenta, es el nervio mentoniano. Cuando hacemos la incisión de liberación del periósteo, todo el mundo va a estar pendiente del nervio mentoniano. Tenéis que llegar a diseccionar el mentoniano, como veis en la imagen de la izquierda, ¿de acuerdo? Tenéis que separar hacia caudal del nervio mentoniano para poder observar exactamente dónde están las ramificaciones nerviosas del nervio. Pero hay otra estructura que es imprescindible a la hora de tener en cuenta esta zona y de evitar complicaciones, que es una ramificación muy importante de la arteria facial que va a pasar a la altura del primer molar por la escotadura mandibular. Esto quiere decir que si hacemos una incisión liberadora perióstica muy profunda, muy agresiva en la zona del segundo molar, en el fondo del vestíbulo, ¿de acuerdo? Si metemos el bisturí con la hoja entera del bisturí, podemos dañar esta ramificación de la arteria facial. Y esto nos puede crear un sangrado que sea no ya solo difícil, sino imposible de parar en la clínica, y muchas veces pues tenemos incluso que, si tenemos esta complicación, que derivar al paciente al hospital. Entonces, mucho ojo con eso. Tener siempre en cuenta que no solo estamos tratando con el nervio mentoniano, sino que hay una ramificación de la arteria facial que tenemos que considerar. Por ese motivo, es imprescindible que la incisión liberadora del periósteo la hagamos de una manera muy superficial, ¿vale? ¿Y qué es la incisión liberadora del periósteo? Pues es la técnica que nosotros solemos utilizar de manera más frecuente para liberar el colgajo en la zona vestibular. La incisión liberadora del periósteo es una incisión que va a ir de la incisión de descarga distal a la incisión de descarga mesial por la parte interna del colgajo, y que va a romper el periósteo, igual que la que hacíamos en la zona número 3 del colgajo lingual, y nos va a dar acceso al conectivo que está debajo del periósteo, el cual vamos a poder movilizar ya mucho hacia la zona coronal, ¿de acuerdo? ¿Cómo se va a hacer esta incisión liberadora perióstica? Pues lo primero, se va a hacer con una hoja del 15 nueva. Y utilizamos siempre una hoja del 15 nueva porque la hoja del 15 tiene un filo mucho menos agudo, mucho más conservador, ¿de acuerdo? Y podemos hacer el corte de una manera un poquito más precisa, ¿vale? Va a cortar menos y, por lo tanto, para esto es mejor. Tenemos que hacer una primera incisión que vaya de la base apical de la descarga distal a base apical de la descarga distal, a nivel más o menos del fondo del vestíbulo, introduciendo únicamente unos 0,3 milímetros el bisturí para no cortar estructuras profundas, ¿vale? Y esto será muy importante que lo realicemos en toda cirugía regenerativa. Vamos a hacer una primera incisión y esta primera incisión ya nos va a poder garantizar el cierre si necesitamos una regeneración pues, horizontal muy pequeña. Si queremos un poquito más de ganancia, lo que vamos a hacer va a ser pasar la hoja del bisturí de una manera al revés. Vamos a doblar la hoja del bisturí, como veis en la imagen de la derecha, arriba de la derecha, ¿de acuerdo? Y lo que tendremos que ir haciendo es cortar los haces transversos del periósteo que se nos van a quedar, que son haces más profundos del periósteo, que nos van a limitar la movilización hacia coronal. Tendremos que ir cortando esas pequeñas hebras que podéis ver, perdón, ahí está, que podéis ver en la imagen ahora que estoy señalando, ¿vale? Esas hebrillas tendremos que ir cortándolas de una manera muy suave para poder movilizar mucho más el colgajo hacia la zona coronal, ¿de acuerdo? Con la incisión liberadora perióstica y el barrido de esas fibras, eliminando esas fibras del periósteo, ya podemos obtener una liberación de unos 15 milímetros, de 1,5 centímetros, que muchas veces ya nos va a permitir el cerrar en sentido incluso vertical. Pero si queremos incluso un poquito más de movilidad, ¿de acuerdo? Lo que tendremos que hacer ya una vez que tenemos el conectivo expuesto en esa zona es hacer un movimiento de cepillado hacia la zona coronal en la zona del conectivo, no en la zona del periósteo, únicamente en la zona del conectivo, porque si lo hacemos en la zona del periósteo no vamos a poder traccionar hacia la zona coronal, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues podemos hacerlo o con la hoja del bisturí del 15, con la misma hoja que normalmente nosotros es lo que solemos utilizar porque es un poquito más rápido, o con el periostotomo, haciendo una tracción del colgajo hacia la zona coronal y, según el artículo de Ronda, pues podemos obtener una liberación de más de 2 centímetros. Ya os digo que sí es posible y podemos incluso obtener 3 centímetros de liberación en el colgajo vestibular, ¿vale? Y no hay que tener miedo, sí respeto, pero no miedo a la hora de hacer esta incisión alrededor del nervio mentoniano. ¿De acuerdo? El nervio mentoniano y todos los nervios están rodeados de un tejido conectivo que es muy denso. Para romper el nervio tenemos que ir directamente con la hoja del bisturí
y dañar directamente el nervio haciendo mucha presión, metiendo pues 1 centímetro en la hoja del bisturí o medio centímetro en la hoja del bisturí. Como la incisión que vamos a hacer es una incisión de unos 0,3 milímetros, no más, porque es lo que mide el periostio, alrededor de 0,3-0,4 milímetros, pues nos aseguramos de que no vamos a dañar ese nervio mentoniano, ¿de acuerdo? Y si os fijáis, por ejemplo, esta es una imagen de una regeneración vertical en la que tenemos muy poquita altura hacia el nervio mentoniano, por lo tanto tenemos que hacer la incisión liberadora del periostio muy cerquita al mentoniano y podemos cortar el periostio encima justo del mentoniano exponiendo las fibras del mentoniano, como veis en la imagen de la derecha, y os aseguro que no vais a tener una parestesia de vuestro paciente, y si lo tenéis va a ser siempre de manera transitoria, como máximo una semana de parestesia, ¿de acuerdo? Entonces es una técnica muy segura para poder movilizar el colgajo y, como veis, podéis obtener una movilización del colgajo de unos 2 o 3 centímetros. Y si os fijáis, hay una cosa muy importante, que es que siempre que realicéis la incisión del periostio, tenéis que observar que no haya apenas sangrado, ¿vale? Por lo menos en la mandíbula. En el maxilar ya es otra historia, porque en el maxilar tenemos muchas más estructuras vasculares, mucho más grasa y mucho más musculatura, y a veces tendremos que hacer una incisión un poquito más profunda y puede haber más sangrado. Pero en la mandíbula no tenéis que observar sangrado al hacer la liberación perióstica liberadora, ¿de acuerdo? Si tenéis mucho sangrado es que os habéis pasado cortando. Tenéis que hacer el corte mucho más superficial, ¿vale? Tenéis que obtener una imagen como esta, en la que el tejido esté prácticamente seco, ¿vale? El auxiliar no tiene más que aspiraros cada más o menos 20 segundos, ¿de acuerdo? Porque no tenéis que tener ningún tipo de sangrado. Si no tenéis sangrado, no vais a tener inflamación posoperatoria, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, no vais a tener ningún daño ni nervioso ni vascular. Vamos a ver un caso ahora con un pequeño vídeo para que podamos ver sobre todo la liberación del colgajo lingual, en el que, bueno, este es un caso que tenemos una atrofia ligeramente vertical, pero sobre todo horizontal. Tenemos una distancia correcta hacia el nervio mentoniano, por lo tanto, aquí en este caso para nosotros la primera opción va a ser un aumento horizontal, que sabemos por la bibliografía que tenemos pues menos riesgo de complicaciones, ¿vale? ¿Cómo hacemos este aumento horizontal? Pues solemos utilizar dos técnicas para hacer el aumento horizontal, dependiendo del defecto y de los factores anatómicos que tenga el paciente. Solemos utilizar o bien la técnica de Curie, haciendo una lámina en vestibular, o bien utilizando la técnica de salchicha, descrita por Urban, aunque ya sabéis que la técnica de salchicha pues lleva utilizándose muchos años, con membranas de colágeno, ¿vale? En este caso utilizamos esta segunda técnica con membranas de colágeno. Aquí podéis ver el defecto, hacemos una incisión, que igual que hemos visto antes, una incisión crestal, siempre en el medio de la cresta, indiferentemente de si hay queratina o no hay queratina, nos da exactamente igual. De eso hablaremos un poquito al final de la charla. Y hacemos la incisión liberadora, de descarga mesial, 2 dientes adyacentes para luego poder poner la chincheta sin interproximal. Y en este caso, por ejemplo, podéis ver que hacemos la incisión lingual de descarga, 2 dientes adyacentes hacia mesial también, ¿vale? Una vez que despegamos, vamos a ver cómo liberamos el colgajo lingual. Esa es la zona número 1. Lo que vamos a hacer va a ser separar ese trígono retromolar, esa almohadilla retromolar, y después vamos a la zona número 2 para poder desgarrar las fibras superficiales del músculo melilloideo. Nos ayudamos de una pinza, hacemos una tensión hacia la zona media y con el periostotomo con una manera muy suave vamos a ir desgarrando de una manera superficial las fibras, y veis que se nos van quedando las fibras superficiales en el colgajo y las fibras profundas se nos van quedando pegadas a la línea oblicua interna. La zona número 3 que vamos a hacer, veis que hacemos un cortecito muy fino, fijaos que no hay sangrado y que el corte es muy fino, ¿de acuerdo? Únicamente exponiendo el conectivo con una hoja del 15 nueva de la base apical de la descarga lingual a la zona número 2, y posteriormente, ya cuando tenemos el conectivo expuesto, lo que vamos a ir haciendo es con un periostomo vamos a ir traccionando ese tejido que ya es móvil hacia la zona coronal, ¿de acuerdo? De tal manera que podemos obtener muchísima movilización. A continuación hacemos nuestra regeneración. En este caso, por ejemplo, pues hemos elegido la técnica con membrana de colágeno para poder hacer la regeneración, siempre sobre contorneando, colocamos las chinchetas
y realizamos la movilización del el colgajo vestibular, ¿vale? Hacemos la incisión liberadora perióstica, ¿vale? Y si os fijáis, igual hay apenas sangrado, siempre podéis ver una estructura grasa debajo justo del periósteo y podemos obtener una liberación correcta. Y si os fijáis, en la zona de la derecha realizamos una sutura en 2 planos, puntos colchoneros horizontales combinados con puntos simples, que de eso hablaremos luego. Siempre realizamos una sutura en 2 planos, porque al final los puntos colchoneros son los que nos van a asegurar que la regeneración no se abra al evertir el colgajo, y los puntos simples son los que nos van a asegurar el cierre hermético, y tenemos que dar más o menos pues el doble o el triple de puntos simples que de puntos colchoneros, ¿vale? Eso lo hablaremos ahora en un ratillo. Y bueno, pasamos, esta es la cicatrización postoperatoria y el escáner, y pues bueno, pasamos de esta situación pues con una cresta en filo de cuchillo a una situación así donde ya podemos colocar los implantes con una seguridad correcta y en una posición tridimensionalmente correcta, ¿de acuerdo? Utilizamos mucho hueso autólogo en estas regeneraciones, por eso obtenemos un hueso que es prácticamente igual que el hueso nativo del paciente, apenas se puede diferenciar de lo que es biomaterial de lo que es hueso autólogo, y esta es la colocación de los implantes, siempre sobrecorrigiendo para poder compensar la posible reabsorción que pueda tener el hueso autólogo al tratarse de un marco anatómico muy desfavorable. ¿De acuerdo? Y este procedimiento queremos dejar claro que lo hacemos exactamente igual, realicemos una técnica con membranas, ya sea en sentido horizontal o en sentido vertical con membranas no reabsorbibles, o cuando realicemos una técnica con láminas de hueso autólogo. Nosotros utilizamos el mismo manejo de los tejidos blandos, diferenciando una pequeña cosa que ahora os voy a explicar, pero realizamos el mismo manejo de los tejidos blandos y el mismo manejo de los colgajos. Hacemos las mismas incisiones, ¿de acuerdo? Liberamos de la misma manera los tejidos blandos, excepto en maxilar, que añadimos alguna otra cosa, y lo único que cambiamos es que a la hora de realizar las incisiones, en la zona vestibular nos podemos ir un diente solo hacia mesial, no 2. ¿Por qué? Porque en este caso, cuando realizamos hueso autólogo o de técnicas con láminas de hueso autólogo, no es necesario el irnos 2 dientes adyacentes, sino que nos podemos ir un solo diente porque no tenemos que colocar ningún tornillo en la zona interproximal, ¿de acuerdo? En este caso, por ejemplo, vemos una atrofia horizontal en la que obtenemos una lámina de hueso autólogo y vamos a hacer el mismo diseño del colgajo y la misma movilización del colgajo lingual, tratando las 3 zonas, apto a obtener una pasividad que sobrepase el borde incisal de las piezas adyacentes, ¿de acuerdo? ¿Cómo podemos saber que hemos liberado correctamente el colgajo lingual o el colgajo vestibular? Bueno, pues cuando observéis que el colgajo con una pinza o con 2 pinzas llega sin ningún tipo de tensión a sobrepasar en unos 4 o 5 milímetros el borde incisal o el borde oclusal de las piezas adyacentes, entonces es que tendréis la liberación correcta. Y tiene que ser una liberación que sea rectangular, ¿de acuerdo? Es decir, no tiene que estar una zona liberada en triángulo y la siguiente zona tiene que tener tensión. No, tiene que ser una liberación que sea rectangular, ¿vale? En este caso, por ejemplo, hacemos un aumento con lámina autóloga, hacemos la técnica de Curie, liberamos exactamente igual el colgajo lingual, liberamos también el colgajo vestibular de la misma manera, y si os fijáis exactamente igual que antes, no hay sangrado, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver cómo está expuesto el conectivo subyacente, pero no hay sangrado, evidentemente hay un poco, pero muy poquito, ¿vale? Hacemos la regeneración con la lámina de hueso autólogo y rellenamos el gap con hueso autólogo al 100%, evidentemente, y realizamos la misma técnica de sutura, sutura en 2 planos, ¿de acuerdo? Primero vamos a fijar el punto de descarga mesial y luego nos vamos a ir a la zona de la cresta a hacer los puntos colchoneros horizontales. ¿Por qué hacemos esto? Porque si primero fijamos los colchoneros horizontales, nos podemos encontrar con que luego a la hora de cerrar la descarga tenemos tensión. Entonces siempre primero damos un puntito en la punta de la descarga, en la zona mesial, y luego vamos a dar siempre los puntos colchoneros horizontales, ¿vale? Y combinamos colchoneros horizontales con puntos simples, como podéis ver en esta imagen. Y fijaos, a los 7 días, de acuerdo de la cicatrización, cómo están los tejidos blandos. ¿Por qué? Porque se ha hecho un correcto manejo, se ha cerrado la herida sin ningún tipo de tensión y la sutura ha sido una sutura correcta. Siempre que observéis esta imagen a los 7 días, podéis garantizar el que no vais a tener ningún tipo de complicación, ¿de acuerdo? Esto es lo que tenemos que conseguir siempre a la hora de hacer cirugía regenerativa. En la mandíbula anterior, ¿cómo vamos a hacer el diseño del colgajo y la movilización en la mandíbula anterior? Pues
tenemos que tener en cuenta que en mandíbula anterior tenemos una estructura que es bastante importante y que es una estructura que nos puede crear muchos problemas, que es la arteria sublingual. La arteria sublingual, sabéis, que va en la parte descendente de la mandíbula y se introduce al foramen lingual por debajo de las apófisis geni, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado con esta arteria, porque esta arteria sí nos puede dar complicaciones muy importantes. Vamos a ver este caso, es un caso de una atrofia horizontal, en la que podemos ver pues, cada paso de la cirugía y el diseño de los colgajos que vamos a hacer. En primer lugar, ¿cómo vamos a hacer el diseño de la incisión? Pues exactamente igual que veíamos en mandíbula, hacemos una incisión que vaya a ser 2 dientes adyacentes a la zona de la regeneración, haciendo la misma incisión en palo de golf, sobrepasando, si veis, ligeramente la línea mucogingival, no hay que sobrepasarla mucho. Hacemos una incisión intracircular, ¿de acuerdo? Y haremos una incisión crestal. ¿Por qué incisión crestal? Pues porque tenemos 2 colgajos móviles, colgajo lingual y colgajo vestibular. Entonces, la movilización puede ser con los 2 colgajos. Por lo tanto, la incisión va a ser crestal, ¿vale? Con una hoja del 15C nueva. A continuación, vamos a ir pasándolo un poquito. Haremos la misma incisión, evidentemente, en el otro lado y 2 incisiones de descarga en la zona lingual, ¿de acuerdo? Un diente adyacente a la regeneración o 2 dientes adyacentes a la zona de la regeneración. Este es el diseño de incisión que hacemos y en la zona lingual exactamente igual hasta llegar a línea mucogingival. La separación del colgajo tendremos que hacerlo con instrumentos que sean afilados y que sean eficaces, ¿de acuerdo? Y tenemos que intentar nunca dejar periósteo en la zona del hueso para evitar inflamaciones posoperatorias. ¿Hasta dónde vamos a separar en la zona anterior? Pues hasta ver los miloyoideos, hasta ver los mentonianos en la zona anterior y hasta ver un poquito de la zona lingual. Y lo siguiente que hacemos es la incisión liberadora perióstica en lingual, que también la hacemos en lingual. Una incisión muy ligera, ¿de acuerdo? Hasta que expongamos el conectivo y a continuación con el perióstomo vamos a ir ganando liberación de esa zona como si fuera la zona número 3 posterior, ¿vale? Y fijaos la liberación que podemos obtener en esa zona, ¿de acuerdo? Una liberación de casi 2 o 3 incluso centímetros. A continuación, lo que vamos a hacer va a ser la técnica regenerativa, que en este caso utilizamos una membrana de colágeno. Para la incisión de vestibular utilizamos otra hoja del 15 nueva y vamos a ir de incisión de descarga de un lado a incisión de descarga del otro, haciendo la incisión liberadora perióstica y con el perióstomo vamos a ir liberando hasta que lleguemos más allá del borde incisal de los dientes adyacentes a la regeneración. A continuación, fijamos nuestra membrana de colágeno porque es un aumento horizontal en lingual. Utilizamos una combinación de autólogo con senoinjerto, utilizando mucho más autólogo que senoinjerto en este tipo de regeneraciones en un defecto tan desfavorable, ¿de acuerdo? Y a continuación, pues fijamos la membrana por la zona vestibular, ¿vale? Como la charla no es de regeneración en sí, sino es de manejo de los tejidos blandos, tampoco voy a dar mucho énfasis en esto. Hacemos nuestra cirugía regenerativa, ¿vale? Que también podríamos hacerlo con una membrana no reabsorbible, con una malla o incluso con láminas autólogas, ¿vale? Porque el defecto es un defecto bastante desfavorable. Hacemos la cirugía regenerativa, estabilizamos perfectamente la regeneración, que es el punto fundamental para que la regeneración vaya bien, ¿de acuerdo? Y al final acabamos haciendo la técnica de sutura en 2 planos que hemos explicado antes, puntos colchoneros con puntos simples, ¿vale? Aquí podéis ver que siempre sobrecorregimos a la hora de hacer ese tipo de regeneraciones, damos los puntos simples de los laterales y a continuación los puntos colchoneros, los cuales los damos con PTFE, porque es una sutura que nos va a resistir mucho mejor la tensión, ¿vale? Con PTFE de 3 o de 4 ceros y a continuación damos los puntos simples, ¿vale? Que esos puntos simples podéis hacerlos con PTFE o también con monofilamento, ¿de acuerdo? Eso no es tan importante, pero los puntos colchoneros sí nos gustan hacerlos con PTFE porque resisten mucho más la tensión. Esta es la sutura final, la situación de la sutura final y fijaros la cicatrización de los tejidos blandos, ¿vale? A la semana de haber hecho la cirugía. Quiero que os fijéis en el colgajo lingual. ¿Cómo está el colgajo lingual? Pues en la zona del lingual, pues no está inflamada. Es una cirugía normal, como si fuera una cirugía prácticamente de implantes. ¿Por qué? Porque hemos sido muy cuidadosos a la hora de manejar los tejidos y hemos hecho un corte muy superficial en la zona lingual. Cuando vemos esta cicatrización, pues podemos esperar que evidentemente la cirugía vaya a tener un éxito completo en la consecución de hueso. Pasamos de esta situación, que es una situación muy desfavorable por el tipo de hueso y por la anchura de hueso, a esta situación en la que casi hemos realizado un aumento de prácticamente 1 centímetro en sentido horizontal, ¿de acuerdo?
utilizando una membrana de colágeno y mucho hueso autólogo. Si fuera una cirugía para regeneración vertical, no utilizaríamos nunca una membrana de colágeno, utilizaríamos o bien una membrana de PTFE o bien una lámina de Curie, ¿vale? De hueso autólogo. Y, bueno, la colocación de los implantes, donde podéis ver, después de haber fresado y colocado los implantes, que realmente tenemos mucho hueso, pero no podemos casi diferenciar lo que es hueso nativo del paciente con lo que es el hueso regenerado al 100%. ¿Vale? Vamos a pasar este caso un poquito rápido porque es otro caso de mandíbula anterior. En este caso sí es un defecto vertical, de hecho es un defecto vertical bastante desfavorable, puesto que es un defecto muy largo y muy alto, es un defecto de casi 1 centímetro en vertical que llega de canino a canino. En este caso haremos el mismo manejo de los tejidos blandos, ¿vale? Dando un poquito más de énfasis a la movilización en el colgajo lingual. ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer es el mismo diseño de la incisión, pero en este caso hacemos una incisión de preservación de papila, ¿vale? Para poder garantizar el cierre primario libre de tensión. Hacemos las incisiones linguales como las que veis en la derecha, ¿de acuerdo? Llegando a la línea mucogingival y exponemos el defecto. Es un defecto, como veis, pues muy irregular, un defecto por periimplantitis, que seguro que veréis en vuestra práctica diaria porque cada vez es más frecuente la periimplantitis. Y lo que tenemos que hacer a continuación es el manejo del colgajo lingual, ¿vale? Para eso vamos a utilizar una hoja del 15 nueva. De lado a lado de incisión de descarga vamos a hacer una incisión muy, muy, muy finita, ¿de acuerdo? Y una vez tengamos la incisión fina, vamos a torcer la hojita, romper los haces transversos del periósteo y terminar movilizando el colgajo lingual con la utilización de instrumentos no cortantes, ¿vale? Y fijaos, pues el colgajo que podemos obtener, ¿de acuerdo? Es un colgajo que nos garantiza ya que el cierre primario se vaya a obtener sin ningún tipo de tensión, ¿vale? Esta es la liberación del colgajo que obtenemos y donde podemos ver el defecto en sentido vertical. Utilizamos en este caso una membrana de PTFE. ¿Por qué? Porque es un defecto vertical y necesitamos que el injerto y el coágulo se queden muchísimo más estables. Por lo tanto, no podemos utilizar una membrana de colágeno para este tipo de defectos. Tenemos que utilizar una membrana de PTFE que nos garantice una buena estabilidad. Y damos la misma técnica que sutura en 2 planos. Y fijaros cómo está la cicatrización a los 7 días y a los 14 días, ¿de acuerdo? Una cicatrización completa, sin ningún tipo de exposición, sin ningún tipo de inflamación que nos garantiza que la cirugía regenerativa vaya a ser un éxito, ¿de acuerdo? Este es el escáner a los 9 meses, bueno, en este caso 10 meses, dejamos 10 meses de cicatrización y pues pasamos de esta situación tan desfavorable de un defecto vertical horizontal pues de casi 4 centímetros de anchura y 1 centímetro de altura a esta situación con la regeneración completa del defecto y en este caso hemos utilizado pues un 70-80% de hueso autólogo y un 30% aproximadamente de hueso halogénico, ¿vale? De Biobank, que es el hueso halogénico que solemos utilizar, el de la Casa Sanicia. Aquí tenéis los implantes colocados, donde podemos ver que el hueso es completamente estable, ¿vale? Y bueno, esta es la zona, esta es la manera de tratar la zona mandibular. Consideraciones importantes en la zona lingual mandibular, que es la zona más crítica. Tenéis que entender que las zonas de la estructura más importante o más peligrosa que tenemos, que es la arteria sublingual, se va a situar siempre por debajo de las apófisis geni. Nunca tendréis que ir por debajo de ahí. Tenéis que entender que las estructuras vasculares están rodeadas por un tejido conectivo que va a ser denso y que para poder cortarlo tendréis que hacer un buen corte con el bisturí. Haciendo un corte superficial no vais a poder cortar los nervios y los vasos, ¿vale? No vamos a desinsertar el miloyoideo de una manera completa, sino de una manera parcial. Vamos a desgarrar las fibras superficiales en relación a las fibras profundas, pero no vamos a desinsertar el miloyoideo de la línea oblicua interna. Eso es muy importante, ¿vale? Y vamos a hacer un corte fino con el bisturí a 90 grados y luego utilizaremos instrumentos romos para poder pasivizar el colgajo de una manera completa, ¿vale? En relación al maxilar, pues, bueno, nos daría para hablar pues prácticamente otra hora. Lo he enfocado, como tenemos una horita, para hablar de defectos únicamente verticales, que son los defectos más desfavorables, ¿vale? Y el punto fundamental para tratar defectos verticales en el maxilar, en la arcada superior, y tener un correcto éxito y que no se nos abran las heridas, es este punto, el punto de dónde hacer la incisión. ¿Qué ocurre? Que si hacemos una incisión, en este caso, en el maxilar, una incisión crestal,
lo que vamos a producir es que la sutura va a descansar en palatino. ¿Por qué? Porque solo tenemos un colgajo móvil, que es el colgajo vestibular, ¿de acuerdo? Entonces vamos a elongar el colgajo vestibular y vamos a suturar, dejando la sutura en la zona palatina. Y esto es un riesgo extremo de dehiscencia, ¿de acuerdo? La sutura siempre tiene que descansar en coronal. Por esto, lo que vamos a utilizar es la incisión paramarginal hacia vestibular. Este año ha salido el artículo de Luca de Estávola, donde habla muy bien de esta incisión, y lo que hacemos es desplazar la incisión hacia vestibular y la vamos a desplazar dependiendo de la cantidad de milímetros que tengamos en el defecto, ¿de acuerdo? Si desplazamos la incisión hacia vestibular, lo que va a ocurrir es que, como solo vamos a poder movilizar el colgajo vestibular, el colgajo palatino va a ser mucho más largo, ¿de acuerdo? Vamos a movilizar el colgajo vestibular, el colgajo palatino va a ser más largo y así la sutura nos puede descansar en la zona coronal, ¿vale? Y esto es fundamental, o consideramos nosotros que es fundamental a la hora de planificar vuestras regeneraciones en el maxilar. Para nosotros ha sido un antes y un después en el tratamiento del maxilar. Las cirugías en maxilar son mucho más complejas. ¿Por qué? Porque tenemos un solo colgajo móvil y encima muchas veces tenemos cicatrices muy incómodas en el vestíbulo, ¿vale? Entonces es muy importante el desplazar la incisión hacia la zona vestibular. Por contra, tenemos una cosa muy buena en maxilar, que es el tipo de hueso. Es un hueso mucho más medular, ¿vale? Es un hueso mucho menos hospitalizado y tenemos mucha mayor fuente de células mesenquimales, por lo tanto la regeneración en sí en el maxilar puede ser más predecible que en mandíbula, ¿vale? Pero sí que es verdad que en mandíbula nos aseguramos que al tener dos colgajos nunca se nos vayan a abrir las heridas. En este caso vemos un defecto tridimensional en sentido horizontal y vertical, un defecto que mide 4, 7, 5 y 3 milímetros en cada parte del defecto, y lo que vamos a hacer va a ser desplazar la incisión hacia vestibular dependiendo de la cantidad de milímetros que tengamos en el defecto. Cuantos más milímetros, más desplazamos la incisión hacia la zona vestibular. La incisión, realmente, el resto de cosas de la incisión va a ser muy parecida a la zona mandibular. Incisiones de descarga también haremos en palatino, ¿vale? Hacemos las mismas incisiones de descarga y incisiones intercirculares alrededor del resto de los dientes. Pero lo importante es desplazar esa incisión de descarga hacia la zona vestibular. ¿Qué ocurre si hacemos eso? Pues que fijaos en la imagen de la izquierda, cuando abrimos el colgajo, observamos que el colgajo palatino es un colgajo enorme, enorme. ¿Por qué? Porque incluye parte del colgajo vestibular. Y este colgajo va a ser mucho más grande y va a estar mucho mejor vascularizado y va a poder garantizar el cierre primario libre de tensión. Si el colgajo palatino es muy corto, lo que va a ocurrir es que la sutura va a descansar en palatino y el colgajo va a ser completamente dependiente la sutura va a ser completamente dependiente del colgajo vestibular. ¿De acuerdo? De esta manera lo que vamos a tener es que el colgajo palatino va a ser mucho más firme y vamos a poder aguantar mejor la regeneración y la sutura en la parte coronal. ¿De acuerdo? A continuación, lo que hacemos es la incisión liberadora perióstica, que la vamos a hacer de una manera muy parecida a la zona mandibular, con la diferencia de que pues, tenemos mucha peor visibilidad, ¿de acuerdo? Y tenemos muchas más estructuras glandulares, ¿vale? Entonces, la incisión liberadora perióstica, en este caso, pues muchas veces va a tener que ser un poquito más profunda que en la zona mandibular. Al igual que decíamos que en la mandíbula nunca hay sangrado, nunca debe haber sangrado, en el maxilar a veces sí que tenemos sangrado. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque en el maxilar vamos a tener muchas estructuras glandulares y vasculares, muchos vasos sanguíneos, mucha grasa, ¿de acuerdo? Mucha musculatura, ¿de acuerdo? Tenemos la musculatura cigomática, la musculatura de alrededor del labio, orbicular del labio, y tenemos una estructura muy importante que es la bola de Bichat, ¿vale? Que podemos utilizarla para muchas cosas, pero siempre que hagamos regeneración tenemos que intentar conservarla el máximo posible porque fijaros, por ejemplo, en la imagen de la izquierda, la cantidad de vasos sanguíneos que vamos a tener dentro de la bola de Bichat, y si hacemos una incisión muy profunda a nivel de la bola de Bichat, lo que podemos obtener es una inflamación como la que veis pues, en esta paciente. Esta es la paciente de la imagen de la izquierda. Tuvimos que manipular mucho la bola de Bichat, ¿de acuerdo? Y tenemos una inflamación muy grande con un hematoma muy grande. Por lo tanto, la incisión tiene que ser una incisión mucho más superficial, ¿de acuerdo? Y hay que tener mucho más cuidado con la bola de Bichat. Hacemos la misma incisión, el PRI, más el brushing, es decir, el cepillado hacia la zona coronal. Lo único que en este caso, en el maxilar, tenemos que hacer una incisión un pelín más profunda y pegada a la mucosa, ¿vale? Para no dañar las estructuras vasculares profundas que tenemos en el maxilar. Igualmente, tenemos que conseguir una pasividad hasta el borde coronal o más allá. Nuestra recomendación siempre que vayáis 5 milímetros más allá, ¿vale? Del borde coronal de las piezas. Da igual que solo tengáis un colgajo móvil, tenéis que conseguirlo, ¿de acuerdo? Para poder garantizar un cierre primario libre de tensión.
A continuación, hacemos la cirugía regenerativa. En este caso, utilizamos una membrana de PTFE, puesto que es un defecto vertical, ¿vale? Con mucho hueso autólogo. Y daremos los puntos de estabilización de la misma manera que dábamos los puntos en mandíbula, pero añadiendo un punto que es el punto perióstico externo interno descrito por Luca de Stavola en 2014. Es un punto que nos ayuda mucho porque garantiza el cierre del colgajo en 3 planos, ¿de acuerdo? Lo damos siempre en maxilar, en mandíbula no lo daremos, pero en maxilar es un punto que nos encanta para terminar de fijar la sutura y dar una menor tensión a los puntos luego que van a ir en la zona de arriba de la regeneración. Es un punto muy bueno, ¿vale? Vamos a ir de epitelio de palatino hacia el interior del colgajo vestibular, cogiendo conectivo, y salimos a 2 milímetros de la zona palatina por la que hemos entrado y damos el punto, como veis en la imagen de la derecha, ¿de acuerdo? Cuando realizamos la manipulación de esta manera, la incisión desplazada hacia la zona vestibular, pues lo que obtenemos es que la cicatrización va a ser correcta, ¿vale? Como podéis ver, hay una distorsión de los tejidos blandos, pero hay una distorsión menor que si hacemos una incisión crestal, y esto es una cosa fundamental, ¿de acuerdo? Cuando hacemos una incisión crestal, además de que vamos a tener más riesgo de discencia, vamos a tener una mayor distorsión de los tejidos blandos, ¿vale? Haciendo la incisión hacia vestibular, tenemos una menor distorsión de los tejidos blandos. Y a los 9 meses, pues podemos obtener esta regeneración, de acuerdo, con un hueso completamente estable para poder ya colocar los implantes en una posición tridimensionalmente correcta, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a hacer, utilicemos, bueno, esta es la colocación de los implantes, solemos utilizar férula quirúrgicas para posicionar correctamente los implantes y que cuando tenemos tanto hueso no se nos desvíen los implantes hacia vestibular ni hacia palatino, que esto es fundamental, ¿vale? A largo plazo. Esto que os comentaba lo vamos a hacer exactamente igual. Utilicemos membranas de PTFE o utilicemos mallas o utilicemos láminas de hueso autólogo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en este caso vemos una atrofia completa del maxilar en la que, bueno, en este tipo de casos nos gustan este tipo de mallas, las mallas customizadas, en este caso es de la casa Reos, tenéis alguna otra, porque al final nos van a convertir la cirugía, que es muy compleja, en una cirugía más sencilla y al final pensar lo que puede ser utilizar pues toda esta regeneración con bloques de hueso autólogo o toda esta regeneración con membranas de PTFE. Puede ser pues un poco caos, un poco difícil. Entonces, para ese tipo de regeneraciones en las que tenemos que regenerar prácticamente todo el maxilar, nuestra primera opción suelen ser ese tipo de mallas customizadas, ¿vale? Aquí vemos el defecto, que es un defecto horizontal y vertical de prácticamente todo el maxilar, y lo que vamos a hacer es el mismo diseño de la incisión. Recordar que no vamos a hacer un diseño recto, sino que vamos a ir según el número de milímetros que vamos a tener en el defecto, desplazando la incisión hacia vestibular. La incisión crestal debería ser aquí, ¿vale? Pero no hacemos una incisión crestal, hacemos una incisión que va a ir desplazada hacia vestibular según el número de milímetros que tenemos en el defecto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tenemos ese tipo de incisión, ahí veis ya la malla colocada y fijaros en el colgajo palatino, es un colgajo palatino que es enorme y que va a poder llegar al centro de la regeneración, ¿de acuerdo? Hacemos la regeneración con la malla. Ya os digo que como no es la base de la ponencia, pues tampoco me voy a parar mucho. La fijamos con tornillos. Es una malla cómoda porque la podemos rellenar fuera de boca. Utilizamos membranas de colágeno, que en este caso son Lioplant, que lo solemos utilizar mucho, de la casa Sanigia, para sellar la regeneración, ¿vale? Y la fijamos con los tornillos. Hacemos la misma técnica de sutura. Fijaros aquí que hacemos los puntos periósticos exactamente igual, ¿vale? Esto es de Luca de Stavola, descrito por Luca de Stavola, y el resto de sutura con puntos simples y puntos colchoneros. Y fijaos, la cicatrización a las 2 semanas a la semana y a las 2 semanas, ¿vale? Es una cicatrización correcta. Y este es el hueso que obtenemos. Con los implantes ya colocados hemos podido regenerar pues, prácticamente todo un maxilar sin tener que preocuparnos del tema de las exposiciones. Sí que es verdad que utilizando este tipo de mallas, ¿vale? El riesgo de exposición es algo mayor que utilizando láminas o utilizando membranas de PTFE porque son muy rígidas, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que tener un buen manejo de los tejidos blandos y tenemos que tener un buen grosor de los tejidos blandos, que ese es el punto fundamental con el que vamos a terminar la charla de hoy, ¿vale? El cómo conseguir un buen grosor de los tejidos blandos para poder evitar la exposición en una cirugía regenerativa.
De acuerdo, vamos a terminar explicando cómo y cuándo tenemos que aumentar el tejido blando previa regeneración ósea guiada, ¿de acuerdo? Porque es un punto muy importante y sobre todo será importante en la zona maxilar, más que en la mandíbula. En la mandíbula no solemos hacer ningún aumento previo con injerto de tejido conectivo antes de realizar aumentos verticales, pero sí en el maxilar. ¿Por qué? Porque tenemos solo un colgajo, ese colgajo va a ser un colgajo pues mucho más friable, más delicado y tenemos muchas veces que aumentarlo o cambiarlo o modificarlo para evitar una exposición con una lámina o una malla o una membrana de PTFE. Lo primero que quiero que quede muy claro es que nunca, nunca, nunca vamos a aumentar el tejido blando previa regeneración haciendo un injerto gingival libre. Nunca. ¿Por qué? Porque eso sería completamente contraproducente, porque el injerto gingival libre nos va a producir una banda de queratina que no es que no queramos en la regeneración, es que nos va a venir mal esa banda de queratina. ¿Por qué? Porque lo que queremos es tener un tejido completamente móvil y además nos puede provocar una fibrosis de los tejidos que nos puede dificultar mucho el traslado del colgajo hacia la parte coronal. Es decir, nunca vamos a aumentar el tejido blando previa regeneración con un injerto gingival libre. Sin embargo, sí que vamos a aumentarlo en alguna ocasión con injertos de tejido conectivo. ¿De acuerdo? ¿Cuándo? En dos situaciones. Primera situación, cuando tengamos que exodonciar una pieza y tengamos un déficit muy grande de tejido blando en esa pieza que vamos a exodonciar. Véase el caso de una paciente joven en la cual tenemos una recesión inmensa en esa pieza. Es una paciente que tiene una hendidura palatina y labio leporino y tiene una zona en la que tenemos que regenerar porque no tiene nada de hueso en esa zona del 21 y tiene una recesión tremenda en la zona de la raíz. Bueno, pues este será una indicación clara de hacer un aumento de tejido conectivo, ¿vale? Previa colocación de la regeneración en la extracción y se hace a la vez de la extracción, ¿de acuerdo? Lo solemos hacer de dos maneras, o bien haciendo un colgajo rotado del paladar, que es nuestra primera opción siempre, ¿vale? Para hacer ese tipo de aumentos de tejido blando previa regeneración, o en este caso, como apenas tenía grosor la paciente de paladar para hacer el rotado palatino, lo haremos con un injerto de tejido conectivo en silla de montar y nos ayudamos de un provisional para evitar que la comida pues choque y dar un poquito de sostén a los tejidos blandos, ¿de acuerdo? Y lo que obtenemos a los 3 meses, cuando vamos a planificar la regeneración, es este tejido blando, gordito, aceptable, adecuado para poder hacer ahora la regeneración y tener un mejor colgajo vestibular y un mejor colgajo palatino, porque recordar que eso es fundamental para que no se exponga la herida. En este caso, utilizamos una técnica de Curie para solucionar la atrofia de la paciente y si os fijáis hacemos el mismo diseño de la incisión desplazada hacia vestibular, ¿vale? Para poder luego suturar, fijaos en la imagen de aquí, de abajo a la derecha, para poder suturar todo y que se nos quede todo en la zona crestal, ¿vale? Vamos a hacer una incisión desplazada hacia vestibular, vamos a tener un colgajo palatino muy gordito y por lo tanto vamos a poder suturar en la zona coronal, ¿vale? Segunda situación en la que vamos a utilizar el aumento de tejido blando antes de la regeneración y con esto ya vamos a ir terminando. Situaciones como estas, en las que tenemos un defecto vertical muy grande, sobre todo suelen ser por preimplantitis, en las que si os fijáis en la imagen de la derecha, aparte de tener un déficit muy grande de los tejidos blandos, tenemos una invaginación del tejido hacia el centro de la regeneración. Es decir, si os fijáis aquí, perdón. Disculpa, Fernando, se ha perdido el sonido. Ahora mismo no te oímos. No, no te oímos. No sé si solo me pasa a mí, si alguien puede decir también si No, no... Sí, yo tampoco lo ahora, escucho. ahora. Es del Vale, tema vale, del Bluetooth de los AirPods. de los AirPods.
No, no se oye, no sé por qué. Seguimos sin oírte. Prueba a salir y volver a entrar a ver, porque a lo mejor ahora que ya no estás con los AirPods no coge el audio. No coge el audio, claro. ¿Hola? Ahora ya se te oye. Perfecto. Vale, perfecto. Vale, pues más o menos sabéis dónde se me ha dejado de escuchar, si era en esta diapositiva o en esta. A ver, comparte pantalla porque yo todavía no veo la presentación. No, a ver, ahora ya se te ve. Hay que compartir pantalla. Ya la tengo. Mirad si era en esta diapositiva o en esta. Yo creo que ha sido a partir de... Sí, a partir de la... No, de la otra. De la anterior, ¿no? Sí, desde ahí. Eso es. Bueno, bien, vamos a hacer un resumen muy rápido de esto. Os decía que el primer motivo por el que tenemos que aumentar el tejido blando, o mejor dicho, la primera situación en la que tenemos que aumentar el tejido blando previa regeneración es una situación como esta, en la que tenemos una pieza que tenemos que exonciar y tenemos un déficit de tejidos en la zona de la raíz, ¿vale? Ante este tipo de situaciones, ¿vale? Conviene siempre aumentar el tejido blando previa regeneración en la extracción de la pieza, no después, sino en la misma extracción de la pieza, ¿vale? Para luego tener un mejor volumen y poder asegurar luego un cierre primario libre de tensión. Y os comentaba que lo hacemos de dos maneras. Nuestra manera principal y nuestra manera favorita es el colgajo rotado del paladar, pero en este caso, en esta paciente, no pudimos hacer ese colgajo rotado de paladar porque no tenía el suficiente paladar, el suficiente grosor. Entonces hacemos un injerto de conectivo en silla de montar y utilizamos un provisional para que nos dé sostén a la zona, ¿de acuerdo? Y bueno, os comentaba que hacemos en este caso una cirugía regenerativa mediante la técnica de Curie, haciendo el diseño de la incisión que os he mostrado antes, incisión desplazada hacia vestibular, ¿vale? Según la forma del defecto, la forma anatómica del defecto, para que, como veis en la imagen de abajo a la derecha, se nos quede luego la sutura en la parte coronal, descansando en la parte coronal, ¿de acuerdo? Hacemos siempre el mismo diseño de la incisión en el maxilar, ¿vale? Y la segunda situación, os comentaba, en la que vamos a aumentar el tejido blando previa cirugía regenerativa, es una situación como esta en la que tenemos un defecto muy grande por periimplantitis y tenemos una invaginación del tejido blando hacia adentro de la zona del defecto de hueso. Os comentaba que, fijaos, en esta zona de aquí que marcamos con el puntero, ahí, fijaos ahí, eso es una invaginación de tejido blando. Ahí tenemos epitelio con epitelio y teníamos un sondaje de unos 10-11 milímetros hacia la zona del defecto. Si hacemos directamente la cirugía regenerativa sin tratar antes ese defecto, lo que tenemos es que cuando vamos a hacer la cirugía de la regeneración tenemos un boquete en la encía, en el colgajo palatino, y por ahí nos pueden entrar bacterias, evidentemente, y se nos puede infectar la herida o abrir la herida. Por lo tanto, en estos casos donde hay esas invaginaciones que suelen ser normalmente por periimplantitis, ¿vale? Tenemos que hacerlo primero cuando quitemos un implante. Es importante que limpiemos muy bien la zona adyacente a la periimplantitis. Incluso muchas veces con bisturí eliminamos el tejido epitelial y, si podemos, utilicemos plasma para evitar ese tipo de complicaciones. Pero si ya la tenemos, lo que vamos a hacer es hacer una cirugía previa, ¿de acuerdo? Aquí no hay pieza, pero hacemos la cirugía previa 10 semanas o 12 semanas antes de la cirugía regenerativa, en la que vamos a desepitelizar toda la zona del epitelio que va a haber, que va a estar comunicada con el centro del defecto. Lo desepitelizamos o bien con un bisturí o bien con una fresa y tenemos que estar seguros de que toda la zona sangra, ¿vale? Porque es una zona entonces que es conectivo y que va a poder luego pegarse y suturarse, y utilizamos un injerto de tejido conectivo de gran dimensiones y profundo del paladar. Lo tunelizamos y lo colocamos y lo introducimos dentro del defecto, ¿vale? Esto nos va a servir para dos cosas. En primer lugar, para tener más volumen luego y poder manipular mejor el colgajo vestibular, y en segundo lugar, para poder sellar la invaginación. Y como veis aquí, o como podéis ver aquí, a las 10 semanas ya no tenemos esa invaginación, tenemos una leve invaginación, pero no llega ni al milímetro de sondaje, ¿vale? Entonces, es la segunda situación en la que utilizamos un injerto de conectivo previa regeneración, ¿vale? En este caso, igualmente hacemos un diseño de la incisión desplazado hacia vestibular y no pasa nada, o por lo menos nosotros creemos que no pasa nada,
si desplazamos la incisión más allá de línea mucogingival, ¿de acuerdo? Si os fijáis, hacemos la incisión y eso que vemos abajo es el tejido conectivo que teníamos subyacente. Es un defecto horizontal y vertical y en este caso utilizamos una técnica de Curie con láminas de hueso autólogo para solucionar el defecto, que es la técnica que solemos utilizar más a menudo en defectos intercalares, sobre todo en maxilar anterior, ¿vale? Aquí ya, bueno, hacemos el relleno del hueso autólogo, hemos fijado todas las placas, hacemos el relleno y quiero que os fijéis en la imagen de abajo a la derecha, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que ya como hemos desplazado el colgajo hacia la zona vestibular, una vez que el colgajo palatino se lleva hacia la zona de la regeneración, ¿vale? Se posiciona en la zona de la regeneración, observamos que el colgajo palatino, el borde, va a descansar en el centro de la regeneración y luego cuando suturamos, como veis en la imagen de la derecha, la sutura se nos queda en el centro de la cresta, ¿de acuerdo? Y esto nos va a asegurar el que la herida no se nos vaya a abrir. Ya para acabar, unas conclusiones que, bueno, me gusta siempre dar en esta charla o en este tipo de charlas, que creo que resumen un poquito las ideas que hemos ido viendo. En primer lugar, el manejo de los tejidos blandos es el factor clave para conseguir éxito en una cirugía regenerativa y esto quiero que quede claro a todo el mundo, ¿vale? Podéis utilizar una técnica u otra, unos materiales u otros, que si el tejido blando lo manejáis bien, vais a poder conseguir éxito en vuestras cirugías regenerativas. Tenemos siempre que individualizar cada caso según la regeneración, los materiales que utilicemos, el área y el tipo de paciente y el tipo de defecto. Debemos planificar siempre previa a la cirugía la incisión y la pasivación que vamos a hacer en cada uno de los colgajos, ¿vale? Y tenemos que tener muy claro el diseño de la incisión antes de meter, evidentemente, el bisturí en la boca de nuestro paciente. Debemos conocer la anatomía para preservar las estructuras importantes, pero acordaros que si hacemos una liberación de los colgajos suave, ¿vale? Vamos a poder preservar todas estas estructuras sin ningún tipo de riesgo. Y al final, quiero que quede claro que al final contamos con muchas técnicas que son eficientes, que nos aseguran pues el poder obtener un correcto cierre hermético en nuestra cirugía regenerativa. Con esto, bueno, vamos a acabar y vamos a ir dando pues paso al turno de preguntas. Si tenéis cualquier tipo de duda, podéis escribirnos a nuestros Instagrams, que lo tenéis ahí, tanto el de CC Regeneración como el mío personal o el de Francisco Garroquino, que ya pues le conoceréis todos. Y aquí os dejamos también un resumen del curso. Ahora vamos a tener un curso en Barcelona con Sanigia, ¿vale? Que lo organizamos con ellos, que va a ser en octubre y noviembre, que creo que, como os ha dicho Belén, queda alguna plaza disponible. Y luego en Madrid tendremos nuestra edición del curso también, que haremos en febrero y en marzo. Y si queréis algo de información, pues nos escribís al mail que sale en la pantalla y así podemos daros la información, ¿vale? Bueno, pues si queréis vamos a pasar al turno de preguntas. Voy aquí a quitar la pantalla completa, ¿vale? Para que nos veáis. Muchas gracias, Fernando. Vosotros, ha sido un placer como siempre. Y yo te he marcado unas cuantas con un circulito rojo. Vale. La primera que tienes ahí es la de Mario Portolés, no sé si la estás viendo ya. Ok, perfecto, sí. Y, si no, a partir de ahí vamos bajando y yo, si quieres, te indico y te ayudo. Vale, perfecto. Bueno, Mario nos pregunta, ¿podrías decir de qué casa es la malla personalizada que utilizas? Es de la casa Reos, ¿vale? Que es una casa alemana, aunque hoy en día creo que hay más de una casa que diseña ese tipo de mallas. Yo las que he utilizado prácticamente siempre han sido de la casa Reos. Tenéis que, bueno, meteros en la página web y ellos os dan toda la información. Tenéis que mandar los archivos DICOM por correo a los diseñadores y sí, está bien que mandéis también un STL, si podéis, para que tengan las referencias de la boca y poder hacer la malla mejor, ¿vale? Vamos a ir un poco por orden, ¿no? Yo creo, de los que me estoy preguntando. Sí, si vas hacia abajo, la siguiente que te he marcado es la pregunta de Eduardo. No sé si la ves, si quieres te la voy leyendo. Vale, léemela así, por favor. Hola, Fernando. Ante todo, muchas gracias por el webinar. Actualmente utiliza la membrana Lioplan de Sanigia para otro tipo de técnicas. ¿Sería factible también para técnicas salchicha tipo Urban? Y también te pregunta, por otro lado, ¿qué tipo de rascadores utilizas para recolectar hueso autólogo? Vale. Sí, la membrana Lioplan, claro que es posible utilizarla para técnica de Urban. Aparte para otras técnicas, pero sí, sin ningún problema. La tenéis además en un formato que es bastante grande, de 40 por 50,
y la podéis utilizar de una manera muy cómoda. Y al final las membranas, eso no lo he dicho, no hemos hablado mucho de ello, pero tienen que ser membranas largas y grandes, ¿vale? Para poder hacer la técnica correctamente. Y luego el rascador utiliza SafeScraper también de Sanigia. Es el rascador universal que tiene que utilizar todo el mundo para hacer cirugía regenerativa. Es el must-have que tenéis que utilizar para poder rascar hueso de la mandíbula. Si es que rascáis hueso, si no utilizáis otra técnica, pero para rascar hueso, el SafeScraper sin ningún tipo de duda. Después Carolina te pregunta, hola, ¿manejas el colgajo lingual igual en la zona lingual de anteroinferiores que en posterior? Vale. Esa sí, o sea, se maneja igual en la zona lingual anterior que en posterior, pero en la zona lingual anterior número 3, la zona 3 que hemos dicho, que es la zona de los premolares, donde tenemos periostio en la parte interna del colgajo. Entonces, en esa zona tenemos que pasar el bisturí, porque solo con el periostomo no es suficiente como para romper el bisturí. Puede ser suficiente, pero vamos a dañar mucho más el periostio utilizando instrumentos romos para intentar desgarrar ese periostio, utilizando una hoja del bisturí nueva y haciendo una incisión muy superficial en esa zona número 3. Entonces, el manejo del colgajo en la zona lingual anterior se realiza de la misma manera que en el colgajo lingual posterior, pero que en el colgajo lingual posterior de la zona número 3, la zona de los premolares, ¿vale? Juan María Fernández te pregunta, en una regeneración en preservación de alveolo, ¿cómo cierra de forma hermética la regeneración? Vale, eso, vamos a ver, estamos hablando de regeneración horizontal y vertical en defectos no favorables o en defectos en los que tenemos alguna ausencia de alguna pared, ya sea la vestibular, ya sea la palatina o todas, la vestibular y la palatina, y tenemos un defecto triangular en el que únicamente tenemos una base anatómica del defecto. Estos defectos se tratan de una manera muy diferente a los defectos de tipo de preservación alveolar, donde quitamos una pieza y utilizamos un biomaterial para mantener el volumen. No se trata de la misma manera. Entonces, no es igual de importante, evidentemente, el cierre hermético del colgajo. Pero, como siempre hay que cerrar la herida para que no nos pasen bacterias, lo que utilizamos en preservación alveolar pueden ser o bien injertos gingivales libres o bien injertos de conectivo, como el que veíamos en el paciente del incisivo central, un injerto en silla de montar, ¿vale? O bien algún tipo de membrana que nos selle esa zona, ¿vale? Pero no son los mismos fundamentos. Estamos hablando de cirugía horizontal y vertical regenerativa. John te pregunta, en los efectos verticales creados por perimplantitis, ¿cuánto tiempo esperáis para tratarlo después de explantar los implantes? Vale, esa es una muy buena pregunta y es una cosa muy importante. Esperamos como mínimo 3 meses, pero normalmente en periimplantitis esperamos 4 meses, porque los tejidos cicatrizan mucho más despacio que cuando tenemos piezas que extraer por caries o periodontitis, ¿vale? Entonces, el tejido blando cicatriza mucho más despacio, por lo tanto, tenéis que esperar un poco más que en patologías periodontales, ¿vale? Tenéis que esperar un poquito más. Si en patologías periodontales, al quitar un diente, tenéis que esperar unos 2 meses, más o menos, entre 8 y 10 semanas, nuestro consejo en periimplantitis es que esperéis entre 14, 16 e incluso 18 semanas, ¿vale? Más de 3 meses para que pueda cicatrizar el tejido blando correctamente. Juan María Fernández pregunta también el sistema de chinchetas que usas. Vale, el sistema de chinchetas que solemos utilizar es el de Mazinger, de Sanigia, porque al final es para mí la mejor chincheta, es la única que no se dobla, tiene una cabeza de titanio y es la más cómoda. No me habla mucho de eso porque al final era una charla de manejo de los colgajos, pero bueno, yo creo que realmente es la mejor chincheta del mercado, es la más fiable y ante una cirugía regenerativa, que suelen ser cirugías un poquito estresantes, tenéis que utilizar un material que sea fiable. Alberto te pregunta, bueno, esto en realidad en la charla ya lo has respondido, pero si quieres hacer un recuerdo o comentar algo más, ¿qué suturas soléis utilizar? Vale, utilizamos normalmente. Para los puntos colchoneros utilizamos PTFE normalmente, ¿vale? En alguna podemos utilizar monofilamento, pero en cirugías regenerativas un poquito más grandes, hablamos de más de 0,5 milímetros, más de medio centímetro, de medio centímetro hacia arriba. En regeneración vertical utilizamos suturas de PTFE para los colchoneros horizontales y o bien PTFE de 4.0 para el resto de puntos simples o monofilamento de 5 o de 6.0 para el resto de puntos simples. Y en las incisiones de descarga utilizamos monofilamento, ¿vale? Nunca sutura trenzada porque al final eso va a acumular mucho más placa. Y a mí personalmente para cirugía regenerativa, sobre todo vertical,
me gusta mucho más la no reabsorbible que la reabsorbible, ¿vale? Porque la reabsorbible va a ir perdiendo tensión y no sabes cuándo realmente. Ajá. A ver, voy hacia arriba porque ha habido ahora unas últimas preguntas. Dairen te pregunta, en caso de exposición de membrana sin infección ni fístula después de las 8 semanas, ¿cómo la manejas? ¿Y cuánto tiempo esperas en ese caso para la reentrada? Vale, a ver, bueno, el tema de las exposiciones de las membranas, pues podría ser otra charla, porque al final nosotros en el curso, bueno, y en las charlas que damos, tenemos un apartado específico de complicaciones en las que hablamos prácticamente 4 horas de complicaciones y de cómo solucionarlas. Pero a grandes rasgos, si la infección, si la exposición de la membrana me dices que ocurre, no hay fístula y ocurre después de las 8 semanas. Bueno, pues entonces lo primero que tenéis que hacer es corroborar realmente que no haya fístula, es decir, que no haya infección. Siempre que haya infección en una membrana, o en una membrana hablo, o en un bloque de hueso, o en una malla, me da exactamente igual, tenéis que ir a abrir la regeneración y, si es una malla o una membrana, quitarlo, ¿vale? Y si es hueso autólogo, ir a limpiar la zona de la infección. Nunca esperéis a que eso cicatrice por sí solo mandando antibiótico porque se va a ir a la mierda, con perdón, toda la regeneración. Entonces, si no hay infección, ¿vale? Si estáis seguros de que no hay infección, tenéis que intentar mantener la membrana o la malla o la lámina el mayor tiempo posible para que le dé tiempo al hueso a formarse. La formación del hueso, sabéis que el hueso trabecular empieza a estabilizarse más o menos a las 8, 10, 12 semanas, entonces tenéis que intentar que por lo menos se mantengan en esas semanas. Cuanto más se mantenga, mejor, pero dentro de tenéis que saber que cuanto más se mantenga una membrana en boca estando expuesta, más riesgo de infección hay, ¿de acuerdo? Tenéis que ir haciendo escáneres, tenéis que ir viendo si la exposición aumenta de tamaño o no. Si aumenta mucho de tamaño, retirarla inmediatamente, ¿vale? Si no aumenta de tamaño y se higieniza bien el paciente, la podéis ir manteniendo como máximo unas 6 semanas, aunque ya os digo que yo normalmente no la mantengo 6 semanas. Sergio Luis, otra pregunta. ¿Cómo manejas el diseño de colgajo y su liberación a nivel de la tuberosidad del maxilar? Y gracias por el webinar. Vale, pues eso es una también buena pregunta. Eso no ha dado tiempo a verlo mucho, pero en la zona de la tuberosidad, ¿vale? Que es una zona muy importante, porque al final es un pico de hueso que vamos a mantener prácticamente siempre y que nos va a ayudar siempre a tener un pico para poder hacer la regeneración en maxilar posterior. Lo que vamos a hacer es no hacer una incisión de descarga en esa zona, porque las incisiones de descarga que hacemos en tuberosidad son muy difíciles de suturar. Es un tormento suturar de incisiones en la zona de la tuberosidad. Entonces, lo que haremos será desplazar la incisión igualmente hacia la zona vestibular y terminaremos con una incisión oblicua en la zona de la tuberosidad, ¿de acuerdo? No una incisión de descarga como tal, sino una incisión oblicua para que se pueda suturar de vestibular a palatino, no de mesial a distal, ¿vale? Más o menos así. Y de nuevo, Dairen, que yo creo que esta pregunta no se la habíamos contestado. Hola, Fernando, muchísimas gracias por tu exposición. ¿En la sutura perióstica en colgajos superiores usa sutura reabsorbible o PTFE? Vale, bien. En la sutura perióstica, la sutura no es de PTFE, ¿vale? Porque al final el PTFE nos interesa mucho para eliminar un poquito de tensión, porque le puedes dar mucha tensión sin comprimir el tejido, pero en la sutura perióstica lo que nos interesa es justo eso, que el periósteo lo cojamos con mucha tensión. Entonces utilizamos una sutura de 5.0 o bien reabsorbible o no reabsorbible, da igual, monofilamento no trenzado, ¿vale? Pero no PTFE. Y podéis utilizar reabsorbible o no reabsorbible, da igual, porque luego el punto lo vais a quitar, no se queda dentro, ¿vale? Pues muy bien, Fernando. Pues yo creo que ya, a ver que mire, pero ya no nos hemos dejado nada. Ha respondido a todas las preguntas. Vale, genial. Con lo cual, muchísimas gracias de nuevo por estar hoy aquí con nosotros. Nada, y bueno, a todos los que nos habéis visto y habéis estado aquí en directo, muchísimas gracias también. Y nada, yo ya os emplazo al siguiente webinar de Sanigía. Gracias a todos, un saludo, buenas noches. Gracias. Hasta luego.